Muy buenas tardes, yo soy Alberto Ibarra y a nombre de Fibras Ópticas de Colombia le damos la más cordial bienvenida a este webinar de latencia en redes de fibra óptica que durante la próxima hora estaremos hablando de este tema. Le damos por comienzo a este webinar. Nosotros somos Fibras Ópticas de Colombia, donde somos una empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica para toda Latinoamérica y también para Colombia. Creamos las conexiones más valiosas brindando soluciones innovadoras en fibra óptica para el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica. A través de un equipo de profesionales trabajamos apasionadamente para ofrecerles a nuestros clientes los mejores productos y servicios en fibra óptica. Contamos con grandes marcas como Y-Optics, que está hecha para los cables, Mexposer, con conectividad para la fibra óptica, Fusion Guard, guardamos lo que más te aprecia, sí, el guardacabo tal cual, el cierre de empalme, Ariel Grip, donde hacemos las soluciones de una manera más eficaz. Splice XP y Shanghai Tech. A través de nuestras marcas integramos miles de productos en nuestro portafolio que brindamos soluciones completas a la industria de las telecomunicaciones en redes pasivas de fibra óptica con más de 10,000 productos para brindarles la mejor solución desde planta interna, planta externa, última milla, data center, donde ahí, como pueden ver a mi espalda, tenemos un data center y eso son de las soluciones que nosotros brindamos aquí en Fibras Ópticas de Colombia. Planta interna, planta externa, tanto aérea como subterránea, para llegar a la última milla, llegar al último pedazo, estas telecomunicaciones para tener la mejor conectividad tanto para tu empresa como para tu hogar. Nosotros brindamos soluciones de todo el carácter, como lo mencionábamos, desde planta externa hasta la última milla. Recuerde visitar nuestro sitio web www.foc.com.co, donde tendrás consulta, asesoría y tendremos más de 3,000 productos disponibles de entrega inmediata. Mantente en contacto con nuestros agentes de ventas en www.foc.com.co. Y bueno, esta duración del webinar tendrá una aproximada de 45 minutos, donde nuestro exponente, nuestro experto, nuestro ingeniero de soporte y servicio, Ricardo Cibrián, estará hablando sobre esta latencia en redes de fibra óptica. 15 minutos para contestar preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro ingeniero en soporte y servicio, el ingeniero Ricardo Cibrián, que tiene más de 2 años trabajando de la mano con Fibras Ópticas de Colombia, dando webinars, seminarios, también cursos para toda la gente de las telecomunicaciones. Bienvenido, Ricardo. Enhorabuena. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, ingenieros, por acompañarnos. Bienvenidos a nuestra última sesión de webinar del año. Sí, ya estamos aquí pues, terminando el año con estas sesiones de webinar. Sí, y en este caso queremos hablar un poquito sobre la latencia en redes de fibra óptica. ¿A qué nos referimos con esta latencia? Bueno, vamos a ver un poquito de estos conceptos de que nos referimos con latencia, ¿no? Que se habla tanto hoy en día. Comenzamos con el contenido del webinar, latencia en redes de fibra óptica. Vamos a ver un poquito de conceptos básicos sobre qué es la latencia, cómo la definimos, cómo la medimos, cómo la contabilizamos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre la latencia en Colombia. Aquí en nuestra Colombia, qué tanto tenemos nosotros de latencia, cómo estamos respecto a diferentes tecnologías en cuanto a medios de latencia. Estos factores que influyen en la latencia, ¿sí? ¿Qué cosas pasan en nuestra red que hace que exista este retraso en nuestra transmisión de datos, por ejemplo?
y vamos a ver algunas técnicas para reducir esta pequeña latencia, ¿no? Entonces, en su mayoría van enfocadas a proveedores de servicios, pero estas técnicas también son aplicables para nosotros en casa, ¿no? Entonces, primeramente, conceptos básicos sobre latencia. Imaginemos que estamos viendo la final del fútbol, de la FIFA en Qatar, ¿no? Entonces, es el último tiro del último penal del último partido. Va a tirar ahora nuestro jugador estrella. ¿Y qué pasó aquí? Nos quedamos atorados, ¿no? No se vio qué fue lo que pasó. No se vio si entró la pelota o no entró la pelota, si el portero la paró o no la paró. Nada más escuchamos ahí a lo lejos al vecino gritar, ¿no? Entonces no sabemos si fue gol o no fue gol, no sabemos a qué equipo le va el vecino, nada más nos dimos cuenta que mi tiempo pasó y ya no me di cuenta qué fue lo que sucedió en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es la latencia a todo esto? Bien, en resumen, la latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos a través de una red. Quiere decir cuánto tarda un paquete que yo envío en llegar a su destino, ¿va? Es un factor clave en las conexiones a Internet. En función de la conexión que tengamos, podemos experimentar mayores o menores niveles de latencia, ¿no? Entonces, esta latencia quiere decir que si yo tengo por aquí mi equipo de cómputo y mando una solicitud hacia un servidor, por ejemplo, voy a ver una película, ¿sí? Esa señal que sale de mi computadora tiene un tiempo que va a durar en llegar hacia ese servidor. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, 90 milisegundos. Entonces el servidor me responde de vuelta y tarda 60 milisegundos en darme respuesta, ¿no? Entonces, ese servicio no duró 90 milisegundos y no duró 60 milisegundos, sino que en total me generó una latencia de 150 milisegundos. Y estos 150 milisegundos ya los resiento yo como usuario. Ya en este punto ya siento que mi película está cargando muy lento o empieza a cargar con baja calidad, que es lo que hacen los proveedores de servicios, algunos de streaming, que lo que hacen que en lugar de darnos un servicio interrumpido, mejor prefieren darnos servicios de menor calidad para que resista nuestra red. Entonces ya tenemos nuestra experiencia de usuario se ve muy afectada. Entonces, hablamos acá, cuando tenemos más de 150 milisegundos en este retraso en el que yo mando el paquete y regresa, ¿sí? Más de 150 milisegundos es una red funcional. Aún la podemos usar, aún podemos acceder a Internet, aún podemos enviar correos, podemos ver películas y demás, pero no es aceptable para la mayoría de aplicaciones en Internet. ¿A qué nos referimos? De que yo si quiero ver una película pues espero verla en la mejor calidad posible, ¿no? Sobre todo si tengo una pantalla de 50 pulgadas, por ejemplo, tu capacidad de 4K, bueno, pues yo quiero ver una transmisión de video en 4K, ¿sí? Porque para eso tengo esa pantalla, ¿no? Entonces, a 150 milisegundos, me voy a dar cuenta de que mi transmisión no se va a poder apreciar, ¿no? Entonces voy a ver una transmisión con mucho menor calidad o voy a tardar muchísimo tiempo esperando para poder ver mi película como yo quiero, ¿no? Entonces es funcional, pero no es tan aceptable para la mayoría de aplicaciones en Internet, no digamos de una aplicación de tiempo real. Va. Entre 100 y 150 milisegundos. En este punto los usuarios ya lo consideran como Internet lento. ¿A qué nos referimos? Porque es Internet lento, que es un Internet y ya las películas se están atrancando, de que ya no puedo hacer una videollamada, por ejemplo, porque me da una señal que se entrecorta la comunicación, que no recibo a lo mejor todas las señales de voz y escucho entrecortado, o no se ve la imagen, o se queda congelada, ¿sí? Eso ya es un Internet lento, ¿no? Entonces, a 60 en 100 milisegundos es aceptable, pero a partir de ese punto lo comenzamos a notar como que se está quedando lento. A 60 o 100 milisegundos sí podemos tener una videollamada, por ejemplo, pero sí voy a notar que me tengo que esperar mucho para contestar, ¿no? Entonces, la persona que me está pues, o escuchando del otro lado se va a dar cuenta cuando deja de hablar de que yo me quedo, por ejemplo, un segundo callado, que es el tiempo de latencia en el final que tardé en responderle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo escuché con un segundo de retraso, ¿va? Entonces, es aceptable, o sea, ya se pueden hacer estas cosas, ya puedo tener una videoconferencia, puedo tener una videollamada, pero vamos a notar este retraso, ¿no? Y tenemos entre 30 y 60 milisegundos, ya es adecuada esta latencia,
pero con algunos impactos en algunas aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya puedo tener una conversación en una videollamada de manera fluida. Si voy a notar una latencia muy pequeñita, quizás a este punto ya casi no lo noto, ya me acostumbro a ella, pero por ejemplo, si estoy jugando en línea, me voy a dar cuenta de que por acá, por ejemplo, mi personaje puede ser que de repente brinca de un espacio a otro, o si estoy jugando algo de disparo, me doy cuenta que disparo y tarda en llegar mi disparo, ¿sí? O cuando quiero yo responder ya me mataron, entonces son cosas de ese tipo, ¿no? En la que ya lo podemos hacer, pero vamos a tener estas limitaciones, ¿no? Y cuando tenemos una latencia menor a 30 milisegundos, ya es un impacto tan pequeño que para términos humanos ya no lo notamos. Si menor de 30 milisegundos ya para nosotros es prácticamente tiempo real, ¿va? En este ya puedo jugar en línea, en este ya puedo tener videoconferencias, en este ya puedo ver películas y no tengo ninguna limitante en cuanto a la transmisión. Entonces, lo ideal es tener una latencia menor a 30 milisegundos. Entre más nos acerquemos a esos 30 milisegundos o menos, es mejor mi experiencia como usuario de Internet, ¿va? Vamos a ver un poquito de la latencia en Colombia. ¿Por qué específicamente en Colombia? Bueno, pues acá estamos transmitiendo, ¿no? Con datos de 2021, esto es muy importante, los datos de 2022 aún no están todavía completos. Entonces, para evaluarlos completamente tenemos que esperar ya un mes y ya para el segundo bimestre del año 2023 estaremos viendo datos más actualizados. Pero, por ejemplo, en 2021 los accesos por fibra óptica llegaron a 1.9 millones de usuarios, ¿no? Entonces, por su parte, los accesos mediante el cable coaxial quedaron en poco más de 5.1 millones, ¿no? De todos estos, el cable coaxial es el que está dominando nuestras redes actuales de telecomunicaciones. Obviamente estamos hablando de tecnología HFC, ¿no? Entonces, es fibra óptica combinada con coaxial, ¿sí? Y ese es cerca del 60% de acceso, ¿sí? También tenemos XDSL con un 11.76%, una penetración de fibra hasta el hogar del 22.35%, es decir, aún es baja, pero está en crecimiento constante, ¿sí? Y otros accesos, pues tenemos un 5.88, ¿no? Casi un 6% de otros accesos. ¿Es en esta que nos referimos? A los accesos móviles, a los de telefonía celular, a los de comunicaciones punto a punto y demás, ¿no? Todo lo demás que nos engloba las otras tres tecnologías se ve en este apartado al final. Entonces vemos que aún queda mucho que migrar a fibra óptica, ¿sí? Entonces los niveles de latencia varían dependiendo de varios factores que afectan la transmisión de datos. Entre ellos podemos destacar el tipo de tecnología empleada. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí diferentes tecnologías como ADSL2, o sea, que es por par de cobre, y tenemos una latencia entre 80 y 100 milisegundos. Tenemos también acá abajo el VDSL2, que también es par de cobre, es otro protocolo de transmisión, otro tipo de transmisión, que ya puede ser entre 30 y 50 milisegundos, ¿sí? Aquí va a haber una diferencia, pues en la distancia de transmisión, ¿no? Pero ahí la latencia, entre 80 y 100, a 30 y 50, bueno, pues ya es casi por mitad, ¿no? Es por mitad, de hecho, ¿sí? Y de ahí siguen las redes HFC. La red HFC, que es la que mayormente se usa aquí en Colombia, es fibra óptica con coaxial. Entonces, la fibra óptica llega hasta un gabinete y ese gabinete o central office se distribuye a través de coaxial. Y ya tenemos una latencia que puede ir entre los 5 y los 15 milisegundos. Sabemos ya es algo decente, ¿no? La cuestión es que cuando sobrecargamos la red HFC, mi latencia aumenta considerablemente. Entonces, son más bien los límites físicos que tiene. En cuanto a fibra óptica, en redes de FTTH, o sea que son puramente hechas de fibra óptica desde mi central office hasta mi punto de consumo, hasta mi casa, puede ir entre 1 y 10 milisegundos. Entonces vemos que entre más me acerco a hacer algo de fibra óptica, reduzco considerablemente mi latencia. Entonces, aquí estas redes, es de lo más eficiente tener fibra óptica, ya que me permite pues, las menores medidas de latencia. Entonces tenemos acá latencia en Colombia. En 2021, la latencia media en Colombia fue de 27 milisegundos. Esta es una latencia media considerando todas las tecnologías. Cuando hacemos un promedio de mi mejor conexión con mi peor conexión,
en diferentes tecnologías, al final, cuando lo hacemos en promedio, tenemos 27 milisegundos de retraso, ¿no? Aquí la Comisión de Regulación de Comunicaciones nos indica este dato. Entonces, quiere decir que en términos generales no estamos tan mal, estamos dentro de los parámetros bien definidos. Pero las empresas que son 100% fibra óptica en Colombia, tenemos que hubo una latencia menor a 9 milisegundos. Eso quiere decir que hay una diferencia importante, ¿sí? Al menos 3 veces menos latencia con fibra óptica. ¿Sí? Esto es lo que están reportando las empresas que son 100% fibra óptica, las empresas que están introduciendo FTTH. ¿Sí? Entonces sabemos que la penetración de fibra óptica en Colombia no es tan amplia como en otros países, pero esta penetración que tenemos nos está generando estos datos tan sorprendentes de latencia que tenemos aquí en Colombia. Entonces tenemos un servicio medianamente decente. Entonces, ¿qué factores influyen en la latencia en fibra óptica? Existen diversos factores que pueden afectar la experiencia de usuario a través del retraso en la respuesta de los servicios de Internet y de datos al emplear sistemas de fibra óptica. La mayoría no dependen del usuario. Esto es un punto pues, a favor de todos nosotros como consumidores, ¿no? Sino más bien dependen de la calidad del servicio proporcionado. Por ejemplo, podemos destacar los siguientes factores. Principal, data input, o sea, mi ingreso de datos, el equipo que yo estoy usando para ingresar un dato a la red. La serialización, es decir, cómo ese dato que yo estoy ingresando se convierte para ser transmitido. La conversión eléctrica a óptica. La fibra óptica misma también es un factor. La conversión óptico-eléctrica y la deserialización. Entonces vemos que son procesos inversos. Es decir, tengo mi dato de entrada, lo serializo, lo convierto de eléctrico a óptico, lo paso a través de la fibra óptica, al llegar a mi punto de consumo, convierto de óptico a eléctrico, lo deserializo y de esta manera tengo mi data output, o sea, mi dato de salida. Entonces podemos ver aquí que hay una diferencia de tiempo entre mi data input y mi data output. Vemos cómo todo este tiempo transcurrió en lo que yo mandé mi dato y llegó. Entonces todos estos pasos que tenemos por aquí generan cierta latencia. Cada uno genera cierta latencia por su construcción física, por su configuración, por sus protocolos de comunicación, ¿sí? Por su funcionamiento en sí. Entonces, al final, toda la suma de estos pequeñitos valores de latencia son los que generan una latencia al final, ¿va? Entonces, tenemos la serialización en este punto, ¿sí? Esta se refiere al proceso durante el cual el dato de entrada se convierte en información que puede ser interpretada por los equipos informáticos. Es decir, es la forma en la que un objeto se convierte en una secuencia de bytes para ser almacenado en una memoria o transmitido a un punto distante a través de una red. Entonces, su función es la de preservar el objeto para extraerlo o volverlo a crear cuando sea necesario. Entonces, recordemos que para yo transmitir un dato a través de una red, este dato no se va tal cual yo lo tengo. Es decir, que si yo mando un dato, un archivo de audio MP3, entonces no mando nada más los bytes del MP3, sino que estoy mandando los bytes del MP3 que tienen diferentes capas. Por ejemplo, cuando hablábamos del modelo OSI, ¿sí? De todas esas capas que se van añadiendo, que sirven para darle su punto de llegada, para decir de dónde viene, para decir a dónde va, para decir quién está mandando, para decir en qué formato está mandando, en qué protocolo de comunicación está mandando, de qué equipo viene y todo eso. Entonces, toda esta serie de elementos que le agregamos nosotros a este paquete, pues al final vienen dentro de esta serialización, ¿no? Entonces, esta secuencia de bytes es un paquetito que nosotros generamos. Vamos por aquí, yo tengo esta imagen JPG, que al final es un archivo que es cerrado. Entonces se tiene que serializar para poder ser enviada a través de un medio físico, de una capa física, ¿no? En este caso fue la fibra óptica. Entonces yo tengo mi imagen, que se convierte en un mapa de bits, ¿sí? De bytes, que se empaqueta en un archivo que después se convierte para ser transmitido a través de una capa física. Entonces esta es la serialización, y la deserialización pues simplemente es el proceso inverso, ¿no? Como yo ya tengo mi dato todo mi paquete completo, ¿sí? Como lo voy quitando capas hasta llegar al consumidor, ¿no? Sería la deserialización.
También tenemos una conversión eléctrico-óptico y su contraparte, que es la conversión óptico-eléctrico. Pues esta se refiere al proceso en el cual un equipo eléctrico que transmite convierte las señales de entrada en pulsos luminosos a su salida. Pues este proceso agrega tiempo de respuesta según la capacidad de procesamiento y conversión del equipo activo que yo tengo. Pues en el punto de recepción se debe considerar que será en el proceso inverso para lograr la interpretación de las señales recibidas, lo que al final agrega más tiempo de latencia. ¿Va? Entonces, esta conversión, yo tengo mi paquete ya serializado, llega un equipo activo, este equipo activo lo que hace es convertir esos pulsos eléctricos que yo tengo, que yo estoy mandando en forma de bytes, y convertirlos a pulsos luminosos, transmitirlos dentro de esa capa física y del otro lado va a llegar esa capa física a un sensor óptico que va a convertir esos pulsos ópticos de señales numéricas en pulsos eléctricos, ¿no? Para poderlo interpretar del otro lado. ¿Sí? Entonces, esta transmisión que estamos teniendo actualmente, ustedes y yo, se está realizando de esta manera, ¿no? Entonces, por aquí mi cámara está captando toda esta información que yo les estoy transmitiendo, ¿sí? Se serializa, se empaqueta, se manda a través de una capa física y allí les llega a ustedes, ¿no? Entonces, prácticamente yo estoy en este momento en el futuro para ustedes. Yo estoy 1 o 2 segundos antes, transmitiendo esto que estoy diciendo antes de que les llegue a ustedes. Entonces, tenemos la fibra óptica, que viene siendo la capa física. Recordemos que la fibra óptica es uno de los mejores medios de transmisión de datos que tenemos actualmente. De hecho, es el mejor. Es el que menos pérdidas y problemas presenta. Pero, al ser un medio físico, tiene impedimentos físicos también, ¿no? Entonces, es el medio de transmisión más rápido y eficiente que existe en la actualidad. Al funcionar mediante haces de luces, la velocidad de transmisión es la más alta posible. No hay nada más rápido que la luz en este universo, hasta donde sabemos, ¿no? Por lo que la latencia dentro de esta capa será en su mayoría proporcional a la distancia del enlace. No hay nada más rápido que la luz en este universo, pero pues entonces sí, ese es el único parámetro que tenemos nosotros en nuestra ineficiencia en el momento de enviar un mensaje, ¿sí? Entonces, esta velocidad de la luz es la que nos limita para tener una latencia cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo mi transmisor y tengo mi receptor. Dependiendo de qué tan largo sea el recorrido que tiene que hacer mi haz de luz, pues va a ser el tiempo que va a tardar. O sea, eso es algo inherente al mismo funcionamiento de la fibra óptica, ¿no? No hay nada que podamos hacer ahí, excepto algunas cositas que vamos a ver más adelante. Entonces, la latencia aumenta por la distancia recorrida, por lo que esto también debe tenerse en cuenta para calcular la latencia de cualquier ruta de fibra óptica. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta latencia? Bueno, podemos calcularla, podemos tratar de hacer que sea lo más cercano posible al óptimo de la transferencia pura, ¿no? Por ejemplo, tenemos una onda de luz, ¿sí? En dirección de la onda. Entonces, la transmisión de la luz se da de menor velocidad en un medio guiado que en el vacío. La latencia de la luz que viaja en un cable de fibra óptica es de alrededor de 4.9 microsegundos por kilómetro. Entonces, si yo tengo un enlace de 10 kilómetros, voy a tener 49 microsegundos. ¿Qué es lo que va a tardar esa luz en llegar? Entonces, hasta ahora, lo único que nos limita con la fibra óptica es la electrónica, nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una comparativa aquí entre la latencia entre fibra óptica y el vacío. Sabemos que la luz en el vacío es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, obviamente redondeando, ¿no? Entonces, la diferencia es que es un poquito más lento dependiendo del material que esté atravesando la luz. Pues tiene que hacer un poquito más de esfuerzo para pasar, para atravesar. Entonces, esto al final me genera pues una cierta resistencia al paso de la luz que me va a terminar generando más tiempo para que esto pase. Entonces, por ejemplo, yo tengo por aquí la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? En latencia de microsegundos a 10 kilómetros, por ejemplo, 10.000 metros, ¿sí? Me voy a dar cuenta que me va a durar 33 microsegundos, por ejemplo, en recorrer 10 kilómetros la luz, ¿no? En el vacío. Y en la fibra óptica, bueno, pues ya me tarda 50, es decir, me tarda 18, 17 microsegundos más, ¿va? Entonces, hablando en términos prácticos de transmisión, hablar que puedo mandar yo a 10 kilómetros una señal y me va a tardar 50 microsegundos en llegar, pues es algo realmente sorprendente y es algo muy rápido, ¿no? Entonces, esa latencia que tenemos es muy, 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 muy pequeñita, ¿sí?
Entonces, ¿cómo disminuir la latencia en fibra óptica? Digamos que es muy baja, pero existe. Entonces, hay una manera de pues, modificarla o de acoplarla, ¿no? Un poquito más ahí. Por ejemplo, aquí tengo diferentes índices de refracción en mi fibra. ¿Sí? Por ejemplo, si es de 1.468, la fibra monomodo de pérdida baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo uso diferente fibra, puedo tener diferentes niveles, ¿no? Entonces, este índice de refracción me va a indicar cuánto va a tardar mi luz en atravesar. Entonces, si mi índice de refracción es más bajo, quiere decir que mi luz puede viajar más rápido, ¿no? Fibra para redes metropolitanas un poquito más lento. Fibra para redes submarinas, ahí anda asimilando con la fibra de monomodo de pérdida baja, pero tenemos otra fibra que es la fibra monomodo de pérdida ultra baja, con un índice de refracción de 1.46. Entonces, aquí es donde nuestra transmisión se vuelve más rápida, ¿no? Entonces, reducimos ese tiempo de latencia del material. Entonces, existe fibra monomodo de pérdida ultra baja, como la que estamos viendo ahí, ¿sí? Con mejoras de hasta 50% sobre otras fibras. Entonces, vemos que hay algo de diferencia ahí en la transmisión. Esto es la reducción del PMD. ¿Qué es el PMD? La dispersión por modo de polarización. Vamos a denominarlo nada más PMD de ahora en adelante. Esto nos produce ensanchamiento en los pulsos ópticos transmitidos a través de la fibra. En transmisiones iguales o mayores a 10 gigabits por segundo, produce un efecto considerable, ¿sí? Entonces, la densidad de datos que yo estoy enviando también me va a generar ciertos problemitas por ahí en la transmisión de luz, ¿sí? Entonces, el PMD es susceptible a los esfuerzos sufridos por la fibra durante el proceso de fabricación, cableado, almacenamiento e instalación. A mayor distancia de cable óptico, mayor será el PMD acumulado del enlace. Entonces, ¿qué es este PMD? Bueno, ahorita vamos a ver, es un retraso, ¿sí? Por los pulsos que se ensanchan, ¿no? Entonces, si mi pulso se ensancha, quiere decir que yo puedo mandar menos pulsos seguidos, ¿va? Si yo puedo mandar menos pulsos seguidos, quiere decir que tengo menos datos que puedo mandar. Y si yo tengo menos datos que puedo mandar, va a tardar más en llegar mi información completa, ¿va? Y eso al final pues, nos genera una latencia. Entonces nos dice que es susceptible a los esfuerzos sufridos por la fibra durante el proceso de fabricación, cableado, almacenamiento e instalación. Entonces, en este punto, todo lo que yo le hago a mi fibra me va a generar una dispersión de modo de polarización. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Si yo le exceso mi fibra de más, quiere decir que la estoy dañando, la estoy golpeando, pues voy a tener mayor PMD acumulado en el enlace, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el PMD. Se me inicia y yo tengo por aquí mi modo más rápido junto con mi modo más lento. Los envío, pero mi modo más lento termina retrasándose un poquito. ¿Sí? O sea, mi pulso se hace más ancho. Esos dedos deberían de ir juntos. ¿Va? Eso depende de la longitud de onda. Entonces, ese retraso es el que me genera problemas, ¿no? ¿Qué características tiene el PMD? Es un fenómeno de comportamientos aleatorios. Sabemos cuáles son estos componentes, pero no sabemos cuándo se generan, no podemos estar seguros de cuándo se generan. Por ejemplo, hablamos de que la instalación, si yo lo pongo en la calle, en mi cable, no puedo controlar las vibraciones del viento, por ejemplo, no puedo controlar que vibre la calle y el piso por el paso de los camiones y que terminen al final haciendo vibrar los cables. Son componentes aleatorios, son componentes que no puedo controlar. Pues esto también se ve afectado por condiciones ambientales, defectos y fallas durante la instalación. Que hablamos con condiciones ambientales, pues que de repente hace muchísimo calor, de repente hace muchísimo frío, entonces esto genera ciertos problemas también, ¿no? Falla durante la instalación, que por ahí el instalador pues, le dio más tensión de la que requería, se estresó a la fibra, y esto me genera también problemas. Su valor es dependiente de la longitud de onda y del cuadrado de la distancia, ¿sí? Este viene directamente relacionado con la longitud de onda que yo estoy empleando. Habrá algunas longitudes de onda que me generen mayor polarización y habrá longitudes de onda que me generen menor dispersión. Perdón. ¿Sí? Entonces no es fácilmente compensable. Sí se puede compensar, pero no es tan sencillo. Tiene que ser muy específico. ¿Va? Entonces, una forma de controlar el PMD es a través de las variables geométricas de la fibra óptica, que nos referimos con esto, su fabricación. Entonces, controlar el estrés que sufrirá la misma desde su fabricación hasta su puesto en servicio.
Emplear fibras ópticas de calidad nos ayuda a reducir los niveles de latencia en nuestra red. Y para todo esto, para tener fibras de calidad, bueno, siempre tenemos a la marca Huellones, ¿no? Estamos ahorita más o menos en la vanguardia sobre las nuevas técnicas de extrusión de materiales, pues, de cristal para fibra óptica. Entonces, esto nos referimos con controlar variables geométricas, controlar que mi concentricidad, mis diámetros, mis índices de refracción y demás estén dentro de los parámetros que deben estar. También tenemos la reducción de dispersión cromática. La dispersión cromática provoca un incremento en la duración de los pulsos que transmitimos. Entonces, pues algunas longitudes de onda llegan más pronto y otras más tarde. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengamos un enlace HAL duplex. Ese HAL duplex del que nosotros mandamos, esperamos y recibimos, ¿no? Mandamos, esperamos que conteste, recibimos. Mandamos, esperamos que conteste. Este HAL duplex con la dispersión cromática, es decir, la dispersión del color, aunque sabemos que la longitud de onda que usamos está dentro del espectro infrarrojo, que también se le llama cromática, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo mando a 1550 y recibo 1310, o mando a 1310 y recibo 1550. Entonces, esta diferencia en los retrasos que pueden generar las longitudes de onda, pues es la que me hace que yo tenga una latencia un poquito más alta. Entonces, porque una va a llegar más rápido que otra, entonces tiene que esperar a la otra para igualar los tiempos, ¿sí? Esto genera dos consecuencias. Una reducción de la frecuencia de transmisión, esto es lo que hablábamos, ¿sí? De que tiene que esperar una a la otra en algún momento para tener una comunicación bidireccional eficiente y una menor distancia de transmisión. Y nos referimos con esto de que, bueno, puede ser que la distancia y alguna longitud de onda se pierda antes que otra. Entonces, si mi transmisión, por ejemplo, lo más común que es en la multimodo, pues tengo que hasta 2 kilómetros tengo un enlace más o menos suficiente, pero tengo una longitud de onda que soporta mis 4 kilómetros en este tipo de fibra, ¿no? Tengo una fibra OM4 que me soporta 5 kilómetros de distancia en una cierta longitud de onda, pero la longitud de respuesta se acaba a los 3 kilómetros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que no puedo usar la de 5 kilómetros a menos que sea una comunicación solamente de ida. Si yo quiero que sea bidireccional, pues tengo que recortar esa distancia de transmisión, ¿sí? Es lo que nos pasa por aquí en este plano. Entonces, este revestimiento y núcleo es una representación de la fibra. Aquí podemos ver la dispersión cromática, cómo los diferentes colores van una llega más rápido que otra. Sabemos que la velocidad de la luz es la misma, pero el comportamiento que tienen de rebote por ahí es diferente, ¿va? Por esta dispersión cromática. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la dispersión cromática? Primera, emplear un emisor óptico láser. ¿Qué quiere decir esto? En la medida de lo posible, más que nada económicamente, dejar de usar láseres LED y emplear más láseres ópticos de alta calidad, ¿sí? Que nos permitan mayores distancias de transmisión y transmisiones con mayor eficiencia. Fibras compensadoras de dispersión, hablamos de que la dispersión se podría arreglar un poquito, sí, con fibra compensadora de dispersión. Fibras de dispersión desplazada, fibras de dispersión desplazada no nula, ¿sí? O con rejilla de Bragg, ¿no? La rejilla de Bragg no es otra cosa más que una especie de filtro que nos ayuda a acomodar esta dispersión cromática. Un punto muy importante para una transmisión eficiente es la correcta elección de amplificadores, ¿no? Pues uno de los componentes que puede agregar latencia a nuestra red es el amplificador. La elección correcta de este equipo permite reducir tiempos y optimizar la transmisión de datos. Entonces tenemos aquí dos tipos de amplificadores que son los más usuales, los más comunes, ¿sí? Tenemos el transmisor EDFA y tenemos el transmisor Raman. Entonces el transmisor EDFA, su principio de funcionamiento, emplea radiación estimulada por fibra dopada con nervio para amplificar las señales ópticas. Es una fibra que le agregamos nervio y este nervio nos ayuda a aumentar la potencia de transmisión. Tenemos por el otro lado la transmisión del amplificador Raman, que emplea la dispersión de Raman, es un efecto físico para amplificar señales ópticas, ¿no? No requiere fibra óptica dopada, es una ventaja. Entonces tenemos en la EDFA una potencia de bombeo de 25 dBm, ¿sí? Decibelios puestos a miliwatt, y en el Raman tenemos hasta mayores de 30 dBm.
Entonces, una potencia de bombeo más alta tiene el Raman que el EFA. Tenemos una banda de amplificación en cuanto al EFA de 1525, 1565, 1570 y 1610 nanómetros. ¿Qué es esto? Que las longitudes de onda que te pueden trabajar con un amplificador EFA son diferentes, ¿no? Pues trabajan específicamente, estas fibras dopadas trabajan específicamente con cierta longitud de onda. Este puede ser una desventaja en algún punto. Y el amplificador Raman pues trabaja con todas las longitudes de onda, ¿no? Lo podemos ajustar. Factor de ruido de 5 decibelios. Quiere decir que si yo tengo ruido de más de 5 dB, ya puedo tener problemas para hacer la repetición, ¿va? Entonces tengo una ganancia en cuanto al EFA, puede ser mayor a 40 dB, y en el cuanto al Raman, mayor a 25 dB. Quiere decir que la potencia que yo puedo amplificar, darle de ganancia, es mayor en el EFA. En cuanto a inversión económica, que es un punto siempre muy dado cuando estamos haciendo instalaciones de este tipo, en el caso del EFA es una inversión relativamente baja, en el Raman suele ser una inversión muy alta, por el tipo de tecnología que está manejando. Entonces vamos a ver una comparativa un poquito más a detalle que nos va a permitir poder discriminar cuál es el que más nos conviene, ¿no? Tenemos aquí nuestro transmisor y del otro lado tenemos un receptor, siempre TX y RX, ¿va? Ambos son ópticos. Aquí tengo mi DCF, ¿sí? Con mi DCM. ¿Qué pasa a mi amplificador EFA dopada con Erbium? ¿Sí? Tengo ya mi fibra monomodo, 80 kilómetros. Después puedo tener otro amplificador EFA y después otros 80 kilómetros, ¿no? Con esto ya completo un enlace de 160 kilómetros. ¿Va? Tengo acá abajo mi fibra rejilla de Bragg, ¿sí? Mi amplificador Raman. Tengo mi enlace de fibra monomodo de 80 kilómetros, amplificador Raman otra vez, con otra fibra de 80 kilómetros, y ya tengo mis 160 kilómetros de enlace. Entonces, ¿qué diferencia tenemos aquí? Bueno, pues de aquí simplemente el EFA me genera mayor latencia que el Raman me genera una menor latencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mi EFA es un medio que es más económico, pero que me genera un mayor retraso. Entonces, si yo quiero un elemento que me genere menor latencia, pues lamentablemente es un poquito más caro, ¿no? Son unas técnicas diferentes. A pesar de que los dos enlaces funcionan igual y los dos pues, son eficientes para lo que se está trabajando. Aquí la cuestión es cuánto podemos invertir nosotros en amplificadores para que a futuro nos sea más eficiente la transmisión de datos, ¿no? Entonces, después de esto, otra recomendación puede ser que los equipos activos estén mucho más cerca de los clientes. ¿A qué nos referimos con esto? Las tecnologías de banda ancha actuales y futuras requieren que los equipos activos se coloquen más profundamente en la red. ¿A qué nos referimos con esto? Estas nuevas tecnologías requieren que la fibra se coloque junto a ellas para transportar y retroalimentar rápidamente el contenido con la latencia más baja posible. A este tipo de arquitectura se le llega a denominar Edge Computing. Entonces, por ejemplo, es una tendencia del Edge Computing que se está teniendo últimamente pues a nivel mundial. Pues, por ejemplo, hay una compañía que se dedica al streaming, muy famosa, ¿no? Tiene sus propias series y demás. Pues resulta que de repente sale la tendencia de que cierta serie coreana muy buena se está viendo mucho en una región, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Dice, oye, en lugar de que hagan una solicitud hasta Estados Unidos, donde están los servidores principales, ¿qué tal si les ponemos servidores más cerca? Ponemos unos servidores en Cali, ponemos unos servidores en Bogotá, ¿sí? Que tengan estas series en específico, que son las que están teniendo mayor consumo en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de que mi solicitud se haga a miles de kilómetros, simplemente se hace a un par de kilómetros o a cientos de kilómetros de donde yo estoy. Eso me termina reduciendo la carga de los servidores principales, algo muy importante, y me termina dando un menor tiempo de latencia. Lo mismo pasa con los videojuegos. ¿Sabes qué? Estos juegos he estado jugando mucho,
el modo pues competitivo de multijugador en línea está teniendo mucho auge. Entonces, en lugar de que se concentren todos en un servidor que está en Rusia, por ejemplo, pues mejor le ponemos un servidor en Latinoamérica y que jueguen ahí a nivel local en Latinoamérica. Entonces, si alguien se quiere conectar hasta acá, también va a poder hacerlo, pero va a tener más retraso. Entonces, de esta forma reducimos la latencia que yo tengo al momento de jugar, ¿va? Entonces, esto lo denominamos Edge Computing, computación al filo. Entonces, al tener equipos activos más cercanos a clientes, por ejemplo, tenemos hoy una tendencia muy dada a Industria 4.0. Entonces, Industria 4.0, ¿qué es lo que hace? Que la mayoría de datos que se generan en una industria pues, se computan de manera remota. Entonces, en lugar de que todos esos datos se computen de manera remota, que sea así, pero con servidores más cercanos. Entonces, que en lugar de que vayan a un servidor central que se encuentra a miles de kilómetros, pueden ir a un servidor secundario en una segunda capa de mi red que pueda hacer operaciones específicas y retroalimentarlo. Por ejemplo, por ahí, la conducción autónoma, imaginemos que yo quiero tener un carro autónomo aquí en Bogotá. Entonces, imagínense que tengo que esperarme a que me respondan de Estados Unidos para tener esta comunicación. Son tiempos que van a poder ser hasta segundos completos. Y estos segundos completos no me convienen en una conducción donde un segundo puede ser mortal. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Que tener un servidor mucho más cerca, que mi servicio o mi solicitud llegue a este servidor más cercano y información se procese aquí cerca y me la retorne más rápido, con la menor latencia posible. Entonces, entre más cerca estén los equipos activos de los clientes, podemos reducir muchísimo esta latencia. ¿Va? Entonces, ¿se acuerdan al principio cómo hablábamos de que estábamos en la Copa Final, en la Copa del Mundo, partido final, donde se veía que en el último tiro había pasado algo, se quedó atorado? Bueno, pues ahora tenemos acá, ¿sí?, que lo que hubiéramos visto directamente sin latencia, simplemente un tiro de gol. Y me doy cuenta al mismo tiempo que mi vecino, ¿va? Entonces, estos son algunos de los efectos que la latencia me genera. Son algunos de los efectos que la latencia me puede, pues, delimitar para mi servicio, ¿va? Entonces, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Por aquí abajo tienen un chat donde pueden ustedes agregar preguntas y aquí nuestro equipo nos hará llegar. Vamos a tratar de responder todo lo más veraz posible. Si alguna pregunta por su complejidad o porque simplemente no tengo toda la información completa, no la puedo responder en este momento, pues será posteriormente por correo. Entonces, Armando Hernández nos pregunta que cuánto es el promedio de la latencia que se puede soportar para saber más o menos cuál es el promedio. Que se puede soportar. Imagino que se ha de referir a cuál es el punto en el que los humanos lo comenzamos a notar. ¿Será? Sí, o sea, ¿cuántos son los máximos para saber que es una latencia permitida? Una latencia permitida está entre los 50 y 100 milisegundos. Ya más de 100 milisegundos ya es un internet muy lento, ya lo empezamos a notar. Y si es mayor a ese, pues mucho peor. Entonces, menor de 50 es bueno, pero menor de 30 es óptimo. Mientras nosotros nos acerquemos a tener menos de 30 milisegundos, entonces tenemos una conexión más óptima. A 30 milisegundos ya podemos tener una conversación completamente normal, en tiempo real, en videoconferencia, sin ningún problema, sin darnos tanto tiempo de esperar. Entonces, espero se haya respondido la pregunta. Brian nos pregunta, ¿cómo puedo reforzar una potencia? ¿Se puede y con qué equipos? ¿Cómo puedo reforzar una potencia? En cuanto a fibra óptica, me imagino. Bueno, esto se hace a través de amplificadores, ¿sí? Una vez, recordemos que la fibra óptica es un medio pasivo. Entonces, una vez que nosotros le introducimos la luz a la fibra, no tenemos manera de realimentarla, ¿sí? Tenemos que tener un amplificador y este amplificador tiene que llegar cierta cantidad de señal. Entonces, si mi señal se cayó, si se atenuó de más, hay que verificar a través de un OTDR, ver dónde está ese problema y que nos puede generar una muy alta atenuación.
y a través de una certificación de primer y segundo nivel, bueno, ver si son los diámetros permitidos. Realmente, como usuario, no podemos hacer tanto para este tipo de cuestiones. Entonces, esto ya tendría que ver el proveedor de servicios directamente, hacer este análisis. La pérdida de latencia sería mayor si se trabaja con desbalanceadores en fibra FTTH, nos pregunta Oscar Álvarez. Así es. Entre más derivaciones hacemos nosotros, más latencia tengo. ¿Sí? Toda conversión que yo le hago me va a generar cierto grado de latencia. Ahora, si es balanceada o es desbalanceada, realmente al final lo que me va a generar un poquito más de latencia, por ejemplo, si mi red es desbalanceada, es que yo tengo mucha potencia en un punto y tengo menos potencia en otro, ¿no? Por ejemplo, que tengo un desbalanceo 90-10. Entonces, ese día que yo tenga la potencia es porque lo voy a llevar a un punto rápido de consumo, un punto más cercano. Entonces, ese punto va a tener menor latencia que el punto al que vaya mi segunda derivación, ¿no? Entonces, hay que considerar más la distancia más que la derivación me va a generar una latencia. ¿Sí? Richard González nos hace el cuestionamiento sobre cuál es la potencia óptima en las ONT con EDFA. Con EDFA. EDFA, perdón. Eso depende mucho del tipo de equipo que estemos manejando. Si hablábamos, por ejemplo, acá, que el EDFA, permítame regresar un poquito, considero que esto sí es importante. Ojo, aquí mi equipo, ¿sí?, me dice que me da una ganancia de mayor a 40 dB. ¿Sí? Tenemos un factor de ruido de 5 dB. Tenemos una potencia de bombeo de 25 dB. Entonces, para yo poder tener esta ganancia de 40, necesito que mi factor de ruido que estoy recibiendo sea menor a estos 5 dB. Entonces, dependiendo del tipo de equipo que tenga, la longitud de onda que esté empleando y la potencia del bombeo que yo quiera lograr, va a ser esta potencia que tengo que recibir. ¿Sí? Lo más recomendable es cuando estamos haciendo esta caracterización, lo veamos directamente con el fabricante a través de la ficha técnica del equipo EDFA que estamos haciendo. ¿Sí? De momento serían todas. Les recordamos que pueden ponernos ahí en la caja de preguntas y respuestas para que nuestro ingeniero nos pueda comentar y dar retroalimentación. Nos pregunta Francisco Alexander, ¿cuáles son los amplificadores más eficientes para minimizar las latencias? Los amplificadores más eficientes, el más eficiente es el de efecto Raman. Es el que menor latencia genera debido a que no pasa por un proceso de filtrado tan complejo como el EDFA, sino que este aprovecha un efecto físico para hacer este aumento en la potencia, ¿no? Entonces, el Raman es el que me genera la menor latencia posible, pero su pequeñito inconveniente es que no es tan potente como el EDFA, y el otro inconveniente es que es un poquito más caro. ¿Sí? Entonces, ahí es una consideración que hay que tener. ¿Qué tipo de red quiero tener? Quiero tener una red de alta eficiencia con poca latencia, sin duda, una amplificador Raman. De momento serían todas las preguntas que tenemos. No sé si alguna otra persona tenga alguna duda. Si no, nos puede contactar en nuestras redes sociales o inclusive también en nuestro número de contacto para poderles ampliar, y agradecemos mucho a nuestro ingeniero de soporte y servicio, Ricardo Cibrián, por esta ponencia de latencia en redes de fibra óptica. Ricardo, muchas gracias. Perdón, llega una pregunta de último momento. Vuelvo a preguntar a Richard González, ¿cuándo se explica en tecnología EdgePON para 266 usuarios y cómo afecta la latencia? ¿Me la repites? ¿Cómo se explica? Sí, ¿cómo se explitea en tecnología? ¿Cómo se explitea otra vez así? Se explitea en tecnología XG-PON para 256 usuarios y cómo afecta la latencia. Ok, en tecnología de chipón, ¿sí? O sea, con capacidad de 10 gigabits para 256 usuarios, ¿cómo lo expliteo? Sí. Ok, esto, fíjense que depende mucho de mi configuración de red y de mi diseño de red hacia dónde voy a llevar todos estos puntos, ¿sí? Entonces, si todos están en una colonia muy cercana, por ejemplo, que fuera un municipio muy pequeño,
Cuando yo sé, voy a tener 250 usuarios aquí, le pongo 264, ¿no? Entonces, todo depende de que puedo tener dos niveles de spliteo, ¿sí? Recomendable. Pues, si nos pasamos de dos niveles, podemos tener mucha atenuación. Entonces, por ahí habría que ver esa potencia, hacer nuestro cálculo, nuestra, ¿cómo le llaman aquí? Se le llama presupuesto de pérdida óptica. De ver un presupuesto de pérdida óptica, primero hacer este despliegue, decir, ok, para acá tengo tantos consumidores, acá tengo tantos consumidores, acá tengo tantos, acá tengo tantos, acá tengo tantos. Puedo hacerlo directamente con un solo nivel de spliteo, un splitter que tenga las 256 salidas, que no es tan recomendable, porque eso me indicaría que están todos cerquitas, pero lo mejor y más eficiente es hacerlo a través de un splitter que me divida en una porción más pequeña y a partir de esa poder ir dividiendo esas señales conforme voy avanzando. Entonces, ahí lo importante es conocer mi pérdida óptica, o sea, mi presupuesto de pérdida óptica. Eso me lo va a indicar el tipo de fibra que estoy usando, el splitter que estoy usando, porque recordemos que las señales se dividen proporcionalmente y las distancias máximas que yo voy a tener con mi tipo de fibra. Entonces, si yo conozco a qué distancia voy a llevar la señal, con eso puedo delimitar cómo puedo dividir, cómo puedo splitear todas esas señales. Es un poquito complejo por ahí el proceso, pero espero que se haya comprendido más o menos cómo lo podemos ir trabajando. Y por último, he recomendado los desbalanceadores o balanceadores para generar menos latencia. ¿Cuál es lo que se recomienda más? ¿Desbalanceadores o balanceadores para tener una menor latencia? Al final, los dos me van a agregar una cierta latencia. Ahí más bien lo que tenemos que tener en consideración es hacia dónde voy a llevar esos balanceos o esos desbalanceos. Si realmente ambos van a generar una latencia, eso es inevitable, es inherente al sistema de fibra, pero lo que tengo que observar ahí es cómo me es funcional, más que otra cosa. ¿Sí? Entonces puede ser que en algún sistema balanceado me pueda generar menor latencia que uno desbalanceado, o en algún lugar un desbalanceado me genere más latencia que un balanceado. Entonces, varía mucho aquí el concepto. ¿Sí? Entonces, depende más de lo que yo quiero lograr. Cualquiera de los dos voy a tener latencia, pero necesito saber qué es lo que quiero lograr y pues tratar de apaciguar esa latencia con otros medios. Creo, ingeniero, que ya son todas nuestras preguntas. Volvemos a agradecerle por esta audiencia. Estaremos en contacto el próximo año para más ciclos de webinar. Estamos pendientes, ingeniero. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el último webinar del año. ¿Sí? Desde Fibras Ópticas de Colombia, pues les deseamos unas felices fiestas y con permiso, nos vemos el próximo año, ingenieros. Los dejo con Alberto. La diapositiva para darles información valiosa